Señores, buenas noches. Esto es Luis Novarecio Entrevista. En un instante estoy hablando con Juan Grabois, un hombre de los movimientos sociales de la provincia de Buenos Aires, pero que ahora es el armador, qué fea expresión. Es uno de los dirigentes que está en el Frente Patria Grande, que finalmente se acerca a Cristina Fernández de Kirchner. Bueno, ahora le voy a preguntar a Juan exactamente cuál es la intención de este nuevo frente con vistas hacia el 2019, que ya está comenzando en materia electoral. Hay mucho para charlar con él, como siempre lo hacemos, hablar de la situación social que viene en diciembre. Hoy el presidente de la Nación habló nuevamente sobre el tema del déficit cero. Y es muy particular porque se sigue dando la expresión de que el modo de llegar al déficit cero se hace a través del recorte y también de la presión tributaria. Fíjense lo que decía hoy el presidente Macri. Pagamos impuestos demasiado altos, demasiado caros. Tenemos el sistema impositivo de los más caros del mundo, más altos del mundo. Entonces, nosotros no podemos pagar más impuestos, tenemos que pagar menos impuestos en el tiempo para que haya más trabajo de calidad para la gente. Lamentablemente, una parte de lograr el déficit cero el año que viene tiene que ver con aumento de los impuestos y una parte con reducción del gasto. Acá lo que tenemos que todos sentarnos alrededor de una mesa permanentemente y es cuestionarnos cada uno de los renglones de gasto que tiene la administración en cada uno de los tres niveles para ver si es necesario o no es necesario lo que estamos gastando, porque, insisto, este nivel de impuestos es perjudicial para el desarrollo del país. Bueno, sí está el presidente de la Nación, que la verdad que es sumamente difícil de entender. Dice que pagamos los impuestos más caros del mundo, pero tenemos que ver renglón por renglón y se producen aumentos de impuestos. Hoy por un decreto, la verdad que es tedioso hablar de la cuestión impositiva, pero para darte un mero ejemplo, hoy por decreto del Poder Ejecutivo Nacional se aplica impuesto a las ganancias a dos situaciones. Una, las indemnizaciones por despidos de una persona que gana más de 160.000 pesos por mes, de un ejecutivo, evidentemente, y la aplicación del impuesto a las ganancias a quien vende una propiedad que no es vivienda única. Yo pensé que hay que detenerse, porque he escuchado las justificaciones y dicen, bueno, una persona que gana 160.000 pesos tiene que... ¿Impuesto a las ganancias a una persona que es echada, que pierde su trabajo? A ver, el impuesto a las ganancias que nació con Juan Domingo Perón, y él mismo lo explicaba, era excepcionalmente para las grandes riquezas, sobre todo que no eran productivas, es decir, para la renta que simplemente se basaba en la especulación, y solo para un sector muy mínimo. Y hoy se justifica el pago de impuesto a las ganancias para una persona que es echada. Digo, los 160.000 pesos es un detalle accesorio, es un concepto casi diría ideológico. Y el otro caso es una persona que vende un inmueble que no es de habitación, que no es la vivienda única, y se considera que esa venta debe ser gravada con el impuesto a las ganancias. Digo, muchísima gente ha tenido la suerte de que su familia ha ahorrado, que ha heredado, hermanos que han heredado un departamento y han tenido también la suerte de poder comprarse y van a pagar impuesto a las ganancias. Cuando a grandes actividades como por ejemplo, ustedes saben que hoy, y esto es dato del INDEC, no es opinión, todas las actividades productivas han caído. Toda la actividad industrial, de manufacturas, de lo que sea, ha caído. Menos una, que es la industria financiera. Entonces, que no se grava. Y uno tiene que entender, por eso intento entender lo que está diciendo el presidente de la Nación, de que pagamos los impuestos más caros y hoy, como símbolo, a una persona que es echada o alguien que vende un inmueble. Esta mañana en la radio un empresario pyme decía, nosotros en una época nos fue bien y acumulamos un local como una suerte de intento de expansión, que como no pudimos expandirnos, hoy lo estamos vendiendo a la pyme que tiene que ir a descontar un cheque al 90% o que no tiene crédito, porque literalmente está, gracias a las tasas del 70% no tiene crédito, vende un inmueble, un local que tenía para intentar sanear algunos de sus pasivos y tiene que pagar impuestos a las ganancias. Es cuanto menos raro. Bueno, vamos a hablar un poco de la cuestión social, vamos a hablar de... Tengo que mirar si tiene zapatillas. Sí, tiene las zapatillas. Vamos a hablar con Juan Grabois, a quien ya recibo. ¿Qué haces? ¿Cómo te va? Bien, ¿vos? ¿Te pasa que te miran las zapatillas ahora cuando vas caminando o no? No sé, la verdad que no. Me parece una cosa tan pavota. ¿Nos sacamos encima rápido este tema? Dale. Por las dudas, si alguien no lo sabe... Aparte es culpa tuya, porque fue en tu programa. Lo que me contaron los compañeros que siguen ese tema es que
el personaje que inicia la burla, Alza Bunzue, es un troll muy conocido del equipo de Marcos Peña, ¿no? El mejor equipo de los 20 años de trolls. 50, perdón, ya me olvidé. Y entonces que eso empezó, lo que me pareció llamativo es que lo tomaron medios de comunicación tradicionales como Clarín y La Nación y lo profundizaron al tema. Pero bueno... Vamos a sacarnos encima que se trate, por ahí alguien que no lo sabe. Sí. Juan hizo una crítica a la industria Nike por la suerte de explotación laboral y te secuenciaron las zapatillas que tenés puestas, perdón, diré que esto no lo hago habitualmente en el programa, que son estas que son Nike, diciendo qué contradictorio. Grabois critica a Nike, pero usa Nike. Más o menos así, ¿no? ¿Y a vos qué te parece? Yo creo que es el agua. Yo tengo un diagnóstico. Yo creo que nos están poniendo agua en el agua porque navegar tan bajito y tan en la discusión, en medio de las circunstancias que estamos, a mí me parece, vos sabés que yo en algunas cosas coincido y en otras no coincido fuertemente con vos, pero me parece una cosa increíble, me parece muy triste, me da tristeza. Bueno, yo creo que es sintomático, porque es una forma de hacer política, que es denostar, humillar al rival con la aplicación de los mecanismos de la posverdad, que son muy poderosos. Entonces, es algo que tiene apariencia de verdad. Yo personalmente no veo ninguna contradicción entre hacer una crítica a una multinacional por una situación de explotación y particularmente por un tema bastante grave, que es lo que yo considero una dádiva, que es el premio que le dio Nike a la fiscal Celsa Ramírez y a un comisario de la Policía Federal por su actitud absolutamente agresiva, discriminatoria y de persecución con los vendedores ambulantes, que esta multinacional que factura 50.000 millones de dólares anuales considera competencia desleal. Entonces la crítica estaba en el marco de la persecución a los vendedores senegaleses y la sobreexplotación de los costureros. Yo soy muy crítico del Grupo Clarín, me parece que es un grupo que se apropió de papel prensa, que tiene conductas extorsivas y mafiosas con todos los gobiernos, pero leo el diario. Soy crítico de las minas de coltán de Ruanda, donde explotan niños, pero uso celulares que tienen coltán. Digamos, es un argumento muy infantil. Ahora, tiene una apariencia de verdad. Tiene una apariencia de verdad. Pero vos que criticás a Nike, te usás las Nike, viste que todos los zurdos son iguales, porque el troll usaba la palabra zurdo, que el medio serio no la puede reproducir. Pero hacer la captura de pantalla de lo que dice el troll, Alza Bunzue, bueno, la está reproduciendo, ¿no? Está potenciando una agresión que el medio no la hace directamente, sino a través de una cosa más lumpen. Me parece que es sintomático. Y es sintomático un clima de mucha hostilidad que hay en el debate político, que ya ha pasado la cargada o la chicana y ya tiene tufillo de persecución. Ahí te sigo, ahí te sigo porque me parece que hay un nivel de instalación de violencia, porque en un momento me pareció, yo soy más viejo que vos, pero me acuerdo que cuando la enorme Mercedes Sosa volvió a cantar en el 82 en el Teatro Ópera, hubo alguien que le fotografió que utilizaba un reloj Rolex y decían, es comunista. Entonces, y a mí me parecía que 30 años, 40 años habían pasado, que habíamos superado este nivel de ramplón de la discusión. Esto que vos decís me parece que es interesante, que instalar cierto odio, cierto discurso virulento, ¿no? Así es. Mirá, yo lo pensé un poco el tema, porque obviamente cuando uno lo critican y lo bardean, pones cara de que no te importa, pero en el fondo te jode, porque todos tenemos amigos, familiares y bueno. Pero entonces estuve pensando, estuve tratando de hacer... Yo creo mucho en el tema de la coherencia y tengo muchas contradicciones y muchas incoherencias como todos los seres humanos, pero particularmente con el tema de digamos, de las cosas materiales. No es un tema con el que tenga problemas, no tengo conflictos con eso, digamos, no. Y tengo mis zapatillas, las cosas que me regalan y las uso. Pero hay una especie de perversidad en ir buscando cómo destruís al que emite un discurso, y no solamente en el equipo de Marcos Peña, que yo en este caso puntual estoy absolutamente convencido que fue direccionado por él, aparte me lo han comentado gente que estudia el tema de las redes sociales. Además me han dicho que está en lugares, en locaciones bastante concretas, estos call centers, etc. Pero hay ya un sector de la sociedad. El otro día, en el lanzamiento de este Frente Patria Grande que mencionás, una piba, una militante joven, Ofelia,
de Carlos Pellegrini, habló de la pedagogía de la crueldad. Me quedó lo de la pedagogía de la crueldad. Y que nosotros teníamos que oponer una pedagogía de la sensibilidad y la empatía, ¿no? Yo creo que es algo que se está disputando en el mundo. Si se va a construir sentido político a través de la crueldad o a través de la empatía. Y eso creo que es una lección para todo el espectro ideológico porque, por ejemplo, en la época anterior, a mí la verdad es que no me gustaba cuando en programas como 6, 7, 8 le hacían, ¿no?, marca personal a alguno que tenía un discurso contrario al gobierno y era una cuestión de humillación constante. Me parecía una cosa antidemocrática y muy hipócrita. Bueno, esto ha sido llevado a una escala superior durante esta etapa. Cerramos, ¿querés decir algo más de este tema? ¿Querés, no sé, suponete que fuera, vos crees que es Marcos Peña? Sí. ¿Tenés ganas de decirle algo? No, que no tenga tanta maldad. Que nadie le va a pagar el día que tenga que dejar este mundo la maldad y la hipocresía y la mentira. Que no hace falta tener tanta maldad. Bueno, punto y aparte. ¿Viste que te kirchnerizaste? ¿Te acuerdas que la primera vez que yo te dije, estás kirchnerista? Y me dijiste, no, ¿te kirchnerizaste? No me kirchnericé. Tengo una idea de lo que está sucediendo en la Argentina y de cómo se puede salir, ¿no? No me kirchnericé porque todavía sigo teniendo diferencias bastante sustantivas con lo que fue ese proceso. Yo espero que Cristina se graboice un poco. Lo estás laburando, digamos. Contame qué es el Frente Patria Grande. Nosotros armamos un espacio político con militantes de distintos sectores del movimiento social, ¿no? Movimiento social no solamente de organizaciones populares territoriales o de trabajadores, sino del movimiento de mujeres, del movimiento estudiantil, movimiento cultural, artístico, etcétera, que nunca estuvieron en el kirchnerismo, que nunca fueron parte del gobierno, pero que hacemos una reivindicación crítica de los procesos populares latinoamericanos, ¿no? De Brasil, de Ecuador y de Argentina, por dar el ejemplo de los que ahora están, a nuestro criterio, bajo el ojo de una nueva modalidad también de guerra, de destrucción contra el enemigo, que es lo que se denomina el lawfare, digamos, ¿no? Que es la instrumentalización del Poder Judicial para la destrucción de los rivales políticos. Esto que vimos en Brasil con Bolsonaro expresa muchas cosas, pero algo que hay que decir es que es producto de un golpe de Estado preventivo previo. El principal candidato del favorito en todas las encuestas, de la oposición a Temer en ese momento, fue, a mi juicio, injustamente proscripto de la posibilidad de presentarse a elecciones. Lula. Por el mismo juez que acaba de aceptar ser ministro. A mí me hace ruido. Y yo creo que a cualquier persona con sentido común le hace ruido que sea beneficiario de sus propios fallos, ¿no? Pero Sergio Moro, el juez que inicia la causa contra Lula, que lo termina preso, es hoy formalmente el ministro de Justicia porque acaba de aceptar. Así es. Es como si, ojalá no suceda, porque la verdad que sería terrible para el país, Mauricio Macri es reelecto y lo pone Ministerio de Justicia a Bonadío, ¿no? Cosa que no descarto como posibilidad. Porque evidentemente hay un intercambio de favores ahí. Y eso que nos parece muy grave, porque atenta contra la democracia y además contra los avances en términos de ampliación de derechos y en términos sociales que hubo durante esa década, que no estuvo exenta de un montón de macanas. Y de cosas que son peor que macanas, de delitos, de estructuras corruptas, de concentración de la riqueza también, de concentración económica también. Tuvo también un aspecto positivo, por un lado la geopolítica latinoamericanista, que es algo en lo que mi generación cree mucho. Nosotros creemos que tenemos que trabajar más que con el Fondo Monetario Internacional y con los Estados Unidos, que son sectores de poder que no son complementarios con la Argentina, son incluso competitivos. Estados Unidos exporta lo mismo que nosotros, ¿no? Que tenemos que trabajar con nuestros vecinos de manera integrada, y eso fue un aspecto que se trabajó mucho durante el ciclo político anterior. Entonces es una reivindicación crítica, un planteo de defensa de esos dirigentes políticos hoy opositores que creemos que son perseguidos, y esto sin hacer obsecuencia, pero también planteando
que hay cosas que pasaron y que no debían haber pasado nunca y que no se tienen que volver a repetir. Pero ¿cómo lo resuelves? Digo, hay cualquier cosa que se puede decir de vos, menos que sos un tipo honesto, o sea, sos un tipo transparente, estás en el lugar, no sos como muchos de nosotros que lo describimos el lugar desde acá, y decís, armás una estructura con alguien que tuvo metidas de pata, algo más grave, te cito a vos, incluso cosas de corrupción, y vas a apostar políticamente a esto. Mira, nuestra apuesta política, nosotros creemos que Cristina es un signo de esperanza para muchas personas de nuestro pueblo, que la está pasando muy mal. Yo creo en su inocencia personal. Y creo que nosotros podemos ser una garantía de que no se van a volver a repetir esas estructuras. Por lo menos estoy convencido que mientras nosotros seamos parte de ese proyecto, vamos a pelear con toda nuestra fuerza contra cualquiera que se lleve un peso del Estado, que es la plata de los pobres, y contra las situaciones estructurales que generan la pobreza. Y en ese marco tenemos una opción, estamos muy firmes en esa opción. Obviamente nos costó, eso tiene muchas contradicciones y la vida es contradictoria, ¿no? El que diga que no. Y la verdad es que yo estoy muy tranquilo con ese aspecto, porque además, después de haberla conocido un poco más a Cristina, tengo una visión distinta a la que tenía, ¿no? También creo que la gente cambia y aprende. Es muy fácil pedirle autocrítica. Yo soy muy del plantear la autocrítica, que no hace la autocrítica. Soy muy de plantearlo. Ahora, cuando me tengo que autocriticar yo, me cuesta un huevo, ¿no? A todos nos cuesta. Y por ahí uno la hace internamente la autocrítica, pero no la externaliza porque en este momento así de tanta, ¿no? Agresividad, para cualquier lado, quien exterioriza una autocrítica abre un flanco de vulnerabilidad. Es lamentable, pero es así. Entonces, yo siento que hay autocrítica. Que En ella. Sí. Ahora, vos decís algo, creo en la honestidad personal de ella. Sí. A ella se la planteó como una gran estadista a la que sabía de todo. Ahí veo una contradicción. Si es una gran estadista, ¿cómo no supo que se llevaban de manera corrupta los dineros que se llevaron? Yo creo que hay dos planos para analizar eso. Hay un plano que tiene que ver con la estructuralidad de la corrupción en la política argentina. Digamos, la política argentina es una cloaca, por lo menos desde que yo tengo memoria. El financiamiento de la política es una cosa escandalosamente, ¿no?, sucia. Ahora, yo tampoco creo que María Eugenia Vidal tuviera el control sobre aquellos que organizaron la campaña de aportantes truchos, a los cuales conozco a varios personalmente, y yo hice la denuncia. Como también hice denuncia de casos de corrupción en la época, durante el gobierno de Cristina. Yo hice la denuncia penal. Pero en la denuncia penal no la pongo a Vidal como jefa de la asociación ilícita, porque no se me ocurre que, aún siendo beneficiaria políticamente de esos aportes truchos, no se me ocurre que ella fuera la que está orquestando, como la jefa de una asociación ilícita, esa situación delictiva, que además para mí es particularmente desagradable porque usaron el nombre de compañeros a los que yo quiero mucho, ¿no? De Jesse, del Chino, de gente de Villa Fiorito. Y que lo sacaron de una base de datos que debería ser tan reservada como los datos de la FIP o del secreto bancario o del blanqueo de capitales, pero como son de los pobres los usaron así, ¿no? Ahora, por más indignación que yo tenga, yo puedo diferenciar la rivalidad, o si se quiere, la crítica a la orientación política de María Eugenia Vidal, que es parte de un proyecto con el que yo no tengo nada que ver, no tengo puntos de contacto, pero no voy a usar una situación particular para ponerle el estigma de la corrupción cuando mis diferencias pasan por otro lado, ¿no? Es una comparación interesante. Vos decís, Vidal no sabía los aportes truchos y te pregunto, ¿Cristina no se la llevó? No. Ella, no. Creo que te lo pregunté la otra vez, vuelvo. ¿Su fortuna no te ha servido? Sí. Es multimillonaria. Sí. Me ha servido. Me gustaría que todo el mundo fuera como Pepe Mujica, pero eso es lo que me parece a mí.
Entonces yo tengo que tener la posibilidad, me hacen ruido un montón de cosas, de ver lo mejor de cada persona, o los puntos de contacto, ¿no? Con los que comparten un camino conmigo y con los que están en otra vereda. Entonces sí, a mí me gustaría una clase política franciscana, austera. Bueno, no hay condiciones hoy para eso y además por ahí no tengo razón. ¿Laburás para que Cristina sea presidente? Sí, en este momento sí. Tengo así versiones, te las voy tirando una tras de la otra y vos me decís, que me sorprendió, lo estoy hablando con alguien del kirchnerismo, muy del kirchnerismo, me dijo, porque Juan está viendo, Juan, yo digo, ¿de qué Juan me estará hablando? Hasta que finalmente dijo Grabois, ¿te reuniste con Massa? Sí, sí. ¿Y qué fue eso? Mirá, nosotros tenemos en este frente tenemos un programa, ¿no? Y queremos que Cristina sea candidata y que gane, desde luego. Lo que más queremos en realidad es que Macri pierda. Es decir, queremos que se termine el gobierno de Macri en diciembre de 2019 como corresponde. Y para eso todavía nadie nos dijo otra fórmula mejor que ganarle con los votos, ¿no? Entonces vamos a trabajar en un frente que le gane a Macri, un frente patriótico, democrático que le gane a Macri. Ahora con un perfil propio y con un programa propio, y para poder garantizar estos dos grandes déficits del gobierno anterior, que fueron la corrupción y la pobreza estructural que no se resolvió. Y para eso, además del bla bla bla, hay que aprender cómo funciona el Estado, cuáles son los poderes fácticos que se te meten en el camino. Entonces nos estamos juntando con todos los jefes de gabinete del gobierno anterior y también con, y no lo quiero decir para no generarles un problema, ¿no? Y también con gente del PRO, que sabe mucho de gestión. Y hacemos reuniones de 3-4 horas y les hacemos preguntas, un grupo de 15 coordinadores de este espacio de formación, Escuelita de Buen Gobierno, le decimos, sobre distintos temas. Un año de mi vida porque me diga con quién del PRO te reuniste. Con uno de los 3 jefes. O Vidal o Larreta o Macri. No te voy a decir más porque no sé si... No le pedí autorización y no quiero hacer una infidencia a ver si le traigo algún problema, digamos, ¿no? Pero yo hablo mucho con gente del PRO, no tengo ningún problema. Vos fíjate qué locos que estamos, ¿no? Es natural. O sea, la política es esto, es reunirte, y especialmente con los que no piensan como vos, y digamos... Y no sabes cómo ahora me van a putear los más K, por lo que acabo de decir. Hay una cosa bueno, pero yo creo que con esas cosas hay que terminar, digamos, ¿no? Totalmente. Así como hay que terminar con, digamos, nosotros que queremos que, ahora lo puedo decir muy, muy abiertamente, nosotros queremos que Cristina vuelva, ¿viste? Que dice el cantito. Pero ellos no. Y en el ellos voy a poner un significante vacío porque tampoco me gusta andar señalando con el dedo personas. Pero los que no tienen una vocación de servicio, sobre todo los corruptos, ¿no? Que son pero también los oportunistas y los gallitos de riña que andan cacareando, pero después no resuelven ningún problema y encima pierden todas las batallas. Digamos, no. Creemos que eso le hace mal al país, que le hizo mal al propio gobierno de Cristina, digamos, ¿no? Y que hay gente nueva, hay ideas nuevas que tienen que empalmar. Entonces yo decía una cosa en el que también se enojaron algunos compañeros. Yo no soy soldado de Cristina. Yo soy aliado de Cristina, si ella lo acepta, ¿no? Porque eso no sabemos si lo acepta. Pero, ¿por qué? Porque en algunas cosas estoy de acuerdo, en otras más o menos y en otras no. Y tengo una posición. Y mis compañeros tienen esa posición también. Y hay gente que también es uno de los objetivos de lo que estamos haciendo. Gente muy buena, muy comprometida y muy talentosa, muchísimo más talentosa que yo, que viene de distintas expresiones del movimiento social, los de muy abajo y también gente del medio, digamos, ¿no? Gente de clase media, que no son conocidos, que no tienen acceso a los medios de comunicación y que tienen una capacidad y un compromiso que para mí es importante promoverlo, ¿no?
Cuando uno construye, el error nuestro es preguntar cuál es el límite. Vos tenés que construir desde el consenso, pero digo, sé que acabas de mencionar dos límites. Los responsables de la corrupción y los responsables de la pobreza estructural, no. O sea, Sí. digamos, ¿y ahí le ponés nombre y apellido? Digo, Sí, yo le pongo, pero no lo voy a decir. Yo le pongo. Pero, y tengo claro. Y creo que la gente que nos está viendo lo tiene claro. Pero no lo voy a decir porque quiero salir del nombre y apellido. Porque quiero salir del nombre y apellido. Es muy difícil. Porque si no, uno está personificando situaciones estructurales. Y además, tampoco estoy muy de acuerdo con lo del límite. Pues los límites lo que expresan son contradicciones. Y las contradicciones hay que sufrirlas y hay que desarrollarlas. Son luchas. No es que yo digo, no, si bien este no. Digamos, es como cuando uno milita en un barrio. En el barrio está el puntero, el narcotraficante, y vos no decís, no, si está el narcotraficante yo a este barrio no voy. Tenés que ir, te la tenés que bancar y tenés que pelear contra eso. Y pelear inteligentemente, pues si usted es el loco, a mí no me van a matar, pero a la gente que está laburando conmigo sí, porque son los que viven ahí. pero sí tengo claro que si yo te digo, tu límite es Macri, decís sí. Mi límite es Macri para hacer una alianza política, pero si Macri fuera, vamos a decir, el director de verdulerías del mercado central del gobierno de Cristina, está todo bien, capaz que hasta lo hace bien. De presidente no funciona, pero por ahí, no sé, de otra cosa le podríamos dar laburo. Sí, bueno, te reuniste con los ex jefes de gabinete, te reuniste con algún sector del peronismo, vamos a decir el lugar común, que me decís una boludez, así que anticipo yo, el Papa está auspiciando todo, el Papa está laburando con vos. ¿Vos qué pensás? No, te lo acabo de decir. No. De hecho, Tenés dos que pensás, ¿eh? No, el tercer, y vos que pensás, no te contestás, te estoy diciendo el tercero. eso es también algo que quiero tratar estoy trabajando. Bueno, igual con vos siempre me siento cómodo, pero la charla. Pero con vos es charla, vos es tu formato. Pero ya lo tengo, estoy medio acostumbrado. Viste que a veces algunos periodistas te interrogan, en vez de conversar o de preguntar, te interrogan, entonces ya tengo el reflejo de preguntar. No tengo vocación de tomar indagatoria. No, La verdad, paso. Pero digo, ¿cómo funciona el auspicio del Papa? Digo, No hay ningún auspicio del Papa, bajo ningún punto de vista. No hay, no lo podría haber, y yo esto creo que en algún momento te lo dije. El Papa para mí, y muchos de mis compañeros, es una inspiración, no es una conducción. No es alguien que te dice, tenés que ir para allá, tenés que ir para allá, tenés que ir para allá. Es una inspiración. También es una inspiración para gente del PRO. sí, claro. Y el Papa no le dice a, qué sé yo, no sé, ¿cómo se llama? Gustavo Esteban Bra. Burlich. Lo que tiene que hacer o no tiene que hacer. Pero Esteban Burlich hace referencia, piensa que el Papa, no sé, o la propia Carolina Stanley, ¿no? Sienten admiración por el Papa. Porque es una figura universal para, por lo menos desde el punto de vista humanista, digamos, ¿no? Y después dentro de nuestro frente hay mucha gente que no lo quiere al Papa. La verdad es esa. Bien. Desde luego yo pienso que están equivocados y equivocadas los y las que no lo quieren al Papa. Pero para mí tampoco es una limitación eso. ¿Y la misa de Luján, de Moyano y compañía, qué fue? No, lo explicó bien el obispo. Fue algo que le pidió un grupo de dirigentes sindicales. A ver, la pastoral social tiene el deber de acompañar a las estructuras sindicales, sociales, ¿no? Cooperativas, con los buenos, con los malos y con los más o menos. Y un grupo importante de dirigentes sindicales y sociales, de organizaciones sociales, yo no estuve en la misa, pero participó la CETEP, digamos, ¿no? Digamos, el Frente Patria Grande es un instrumento de la política, pero mi vocación tiene que ver con el movimiento social. Yo espero que dentro de un año, cuando termine esto y se vaya este señor que está haciéndole pasar hambre a nuestro pueblo, poder volver al movimiento social. De hecho, no quiero ser candidato, ¿no? Así que la CTP estuvo ahí participando. Y yo creo que es bueno que la Iglesia tenga, digo como cristiano, ¿no? Que tenga diálogo con todos los sectores sociales. O sea, del mismo modo que hace una charla donde van un montón de funcionarios, abogados o cosas por el estilo, que haga, o una misa, que la haga con un sector de los trabajadores. Yo la hubiese organizado distinto.
hubiese puesto en la primera fila, en vez de a los dirigentes sindicales, bueno, a representantes de cada oficio, ¿no? Pero eso es un estilo. En el fondo, la verdad es que para mí no estuvo mal eso. Yo huelo un tufillo de xenofobia, yo no sé si es el efecto Bolsonaro, qué cosa es. Hay que sacar a los extranjeros a patadas en el traste, somos demasiado generosos con los extranjeros. ¿Cómo ves eso? No, es una cosa espantosa, doblemente espantosa cuando vos ves que ni siquiera es esa cosa un poco visceral de gente ignorante, para decirlo de algún modo. Es una cosa que se instrumentaliza políticamente. Es decir, se busca que la angustia que genera la situación económica, que genera la frustración de un gobierno que te mintió en la cara y de un sistema que no funciona, para no cargar todas las tintas con el gobierno. En vez de plantear una solución más profunda, o en vez de, como nosotros planteamos, digamos, ¿no? Decir, bueno, el problema que vos tenés no es del que está más abajo tuyo, es del que está más arriba. Hay que buscar el responsable y el culpable del que está más abajo, que siempre es el más vulnerable y que siempre es con el que más fácilmente te la puedes agarrar, ¿no? Creo que en el fondo hay una manipulación de ese mecanismo, ¿no? De echarle la culpa de los problemas, usar de chivo expiatorio el que está más abajo, y es tan burda la utilización, digamos, ¿no? Hay tantos que están queriendo saber cómo están haciendo el casting a ver quién se parece más a Bolsonaro, para ver si rapiña algún voto de ese sector que no está compuesto de nazis, está compuesto de gente frustrada a la que se le ceba los más bajos instintos, por decirlo de alguna manera, ¿no? De diferenciación, de tribalismo. Desde luego tampoco me parece que sea bueno la respuesta típica progre de a un taxista o a un kiosquero que se está rompiendo el alma para ganarse la vida y que tiene alguna expresión fuera de lugar o discriminatoria, decirle que es un nazi o un facho, digamos, ¿no? Yo creo que hay que interpelar, y vuelvo a citar a esta compañera, desde una pedagogía de la sensibilidad, de la empatía, de tratar de mostrar que con ese senegalés, con ese haitiano, me pareció una cosa bochornosa lo de Bernie el otro día con el haitiano, ¿no? Que ese peruano, ese boliviano, ese paraguayo, sobre todo las mujeres que están en una situación de aún mayor vulnerabilidad, tienen muchísimo más en común con vos que el 1% que concentra el 50% de la riqueza del mundo, y que esos señores que van a la televisión a darte manija para conseguir un objetivo político. Ahí sentada, y lo dijo en muchos lugares, pero ahí sentada Patricia Bullrich insistió con vos, que de dónde sacan la guita para la movilización, que ustedes como movimientos sociales permiten que prolifere el narcotráfico. Eso me parece una barbaridad, pero aparte una irresponsabilidad. Esa señora nos está marcando, ¿no? O sea, nos está marcando, ¿por qué? Porque ella es la jefa de la Fuerza de Seguridad. Entonces, cualquier policía, cualquier gendarme, dice, pero mi jefa lo está señalando. Y no hace falta que le den una orden, es una orden indirecta. Y así viene pasando con varios dirigentes sociales. Y el tipo piensa que le van a dar un premio, y efectivamente por ahí se lo dan, si te atacan. Entonces me parece una cosa totalmente antidemocrática. Y además, la verdad que es una sinvergüenza, porque se ha dedicado a incautar plantita de marihuana. El narcotráfico se ha profundizado muchísimo en las barriadas, pero con las drogas de mayor peligrosidad. Esto ya lo vivimos en los 90. Ninguno de los pibes que fuman faso consigue faso. Está carísimo el faso. Entonces se van a otras drogas mucho más peligrosas. Parece casi a propósito, casi una regulación del mercado. Ahora, esa señora forma parte de un gobierno que dijo que iba a derrotar el narcotráfico en la Argentina. Mira, hay más droga de lo que había hace 3 años, a mí no me cabe la menor duda. Hay más muertes y más narcotráfico, y es verdad que es un tema complejo, que no es que mañana viene uno y te lo resuelve. Pero de nuevo, plantear que nosotros estamos en el territorio y que somos la última barrera de contención contra el narcotráfico. Es más, si a mí me preguntas, ¿quién es tu enemigo? ¿Es Macri? No, Macri no. Macri puede ser un adversario, pero es un presidente democráticamente electo. Yo quiero que se vaya, pero que se vaya y que pierda por los votos. Mi enemigo es el narcotráfico. Mi enemigo es el tranza
que le arruina la vida a un pibe de 16, 17 años o de 14, digamos. Y nosotros que laburamos ese tema con mucha seriedad y mucho compromiso, que hemos construido casas comunitarias donde hay más de 700 pibes viviendo y desintoxicándose, la verdad que eso sí me da bronca. ¿Cómo resistís cuando un pibe al que vos le tratás de dar una mano, un pibe de 14 años, que estás ahí laburando, que lo ayudas para que vaya al colegio, para que tenga... y aparece cooptado, tomado por un narcotraficante y se quiebra la cabeza con la falopa? Y es una frustración que te hace cuestionarte a veces para qué haces lo que haces, ¿no? Pero después tenés un montón de casos de pibes que no los agarraron. Y mira, te voy a hacer una anécdota cortita. Nosotros conocimos al grupo que ahora es el que coordina todo el sector de lucha contra las adicciones nuestras, llevando al Toto, que es el hijo de una cartonera, que es una de las primeras cartoneras que yo conocí, la Edi, a que se interne porque estaba mal. Y a que esté ahí. Y fueron los únicos que nos abrieron la puerta. Era una granja, digamos, que conocimos por contactos, digamos, ¿no? Y el pibe estuvo un par de días y se escapó y lo terminó matando la policía. Uno de esos tantos pibes que están tan enfermos que se hacen daño a sí mismos y le hacen daño a otros, ¿no? Pero ahí empezó esa relación. Y esa relación, el fruto de esa relación fue que hay varias decenas de camadas de pibes que van egresando de ahí y que se incorporan a las cooperativas a laburar. Y que son pibes que estaban perdidos para ser soldaditos del narcotráfico y que hoy son vidas y pibas también, porque tenemos una casa de mujeres que el Estado no resuelve, no te da ni media cama para una mujer. Son vidas que se recuperaron y que están recuperando a otros, ¿no? Entonces, o como con las cooperativas, lo mismo con las cooperativas que se arman con los liberados en las cárceles. Juan, ¿para qué haces lo que haces? Estoy convencido de que es lo correcto, de que todos vamos a vivir mejor también, ¿no? La palabra esperanza, bueno, vos sos católico, ahí vamos a pelear. Es complicada, pero tiene buena... Los otros días Gabriel Rolón decía ahí, tiene buena prensa, pero cuando yo me voy a operar, dice él, yo no quiero que me diga el médico, yo tengo esperanza de que va a salir bien la operación. Yo quiero que me diga, tengo 8.000 operaciones hechas bien, que el 95%... ¿Va a salir mejor la cosa? Yo no tengo la menor duda. No tengo la menor duda. Y te lo digo porque creo mucho en mis compañeros y compañeras de mi generación. ¿No? En general menores de 40 años. Y además, porque no quiero decir que no podríamos estar peor, porque podríamos estar mucho peor. Pero esto que está haciendo Macri hay que frenarlo. Porque yo creo que se va a derechizar desde el punto de vista institucional. O sea, va a tener cada vez un elemento más represivo, no solamente contra las organizaciones sociales o la oposición, eso es lo de menos, contra los sectores vulnerables, es una sociedad cada vez más policial, y porque creo que la economía se va a deteriorar tanto que va a ser invivible para un montón de gente, no solamente los pobres, sino los sectores medios. Y yo creo que eso se puede revertir, y que no es tan difícil de revertir. Y vos un poco en la introducción das algunas claves de eso. Es tan sencillo como no meterle la mano en el bolsillo al laburante o no meterle la mano en el bolsillo a un tipo de clase media que tiene un departamentito y generar los procesos de redistribución con los que tienen grandes fortunas, con los que tienen bienes de renta ociosos, y eso existe en la Argentina. Existía antes, pero ahora cada vez pagan menos impuestos, sobre todo el sector financiero, cada vez tienen más libertad para hacer lo que se les canta, y eso se puede revertir. Y con la experiencia, que creo que de toda esta historia del lawfare y qué sé yo, hay algo bueno. Yo creo que hay algo bueno en esto. Porque la corrupción no es solamente la que se afanan.
es como se desmoraliza la militancia y el Estado. Hay una desmoralización ahí. Entonces, si vos ves que el secretario de Obras Públicas anda revoleando bolsos, desmoraliza todo lo que viene abajo. Al director de vialidad, al director de infraestructura escolar, etcétera, aunque no sean corruptos, los desmoraliza. Entonces, hay un tema de gestión del Estado, de qué hacer. Eso pasa en todos lados, en las organizaciones sociales, en las empresas privadas, cuando hay una desmoralización, porque, bueno, eso se puede revertir, Entonces, yo apuesto mucho a esto. Nosotros tenemos un objetivo concreto, falta un año para las elecciones, se están formando nuestros compañeros y compañeras para ser parte de un gobierno de coalición, una coalición que va a abarcar indefectiblemente gente que me gusta más y gente que me gusta menos, y yo creo que la mejor persona hoy para dirigir esa coalición es Cristina. ¿Dudaste en algún momento de que fuera Cristina? Sí, dudamos todos, pero también tengo mis certezas, ¿no? Que son sobre todo desde el punto de vista no sé si son certezas, son intuiciones, son sentimientos. Y algunas me han fallado, pero en general la pego. Tengo como eso me ha funcionado bastante bien el tema de la intuición. Y además escucho mucho a mis compañeros de los barrios. Y los compañeros de los barrios la quieren mucho a ellos. Algunos porque ampliaron sus derechos y porque reconocen el proceso político, y otros con argumentos tan simples como el que hoy me dieron en Echeverría, que yo hago 2 veces por semana asambleas en los barrios para ver cómo van las cosas del movimiento. Que me dice, antes todos los fines de semana podíamos comer asado. Y que parece una boludez, pero para ese compañero y su familia comerse un asado el fin de semana, después de haber estado carreteando toda la semana, es su felicidad. Y nadie tiene por qué subestimarla y nadie tiene que degradarla, ¿no? Y yo la valoro tanto como la felicidad que puede tener uno escuchando Chopin. Y yo creo que eso se puede recuperar. La primera vez que viniste acá te pregunté algo que me impactó en la respuesta, y pasaron 6, 7 meses, que yo cuando es, ¿no le sale, se equivoca este gobierno o esto es lo que piensan? Yo no me acuerdo si lo hablamos, pero yo fui cambiando mi forma de ver eso, ¿no? Y ahora estoy absolutamente convencido que es lo que piensan. Y por un lado que es lo que piensan, y por otro lado porque defienden determinados intereses. No todos, pero sí la orientación general y la conducción máxima, que es el presidente, que es Marcos Peña, que han construido una maquinaria desde el Estado para hacer un gobierno para los ricos. ¿Viste que se dice un gobierno de ricos para ricos? Sacale de ricos, no me importa. Pueden ser multimillonarios, multitrillonarios, o pueden ser de clase media. Pero es un gobierno para los ricos y para el sector financiero, fundamentalmente. No hay proyecto de país, no porque no tengan gente capacitada para desarrollar, no sé, un proyecto educativo. Anda a preguntarle cuál es la política educativa del gobierno a Macri. No te va a poder ni chamullar. Él hizo una campaña hablando de pobreza cero y ahora habla de déficit cero. De pobreza cero no habla más. ¿Vos lo volviste a escuchar hablando de pobreza cero después de que ganó las elecciones? De unidad de los argentinos. Entonces, hay un aparato comunicacional recontraceitado, gente muy experta en segmentar la comunicación y ir vendiéndole a cada sector de la sociedad un producto distinto, y una política que tiene una orientación muy clara, que es una orientación de saqueo y entrega de los recursos naturales y de enriquecimiento del vértice superior de la pirámide. Punto. Ni calidad institucional, ni republicanismo. Estos son todos negocios. Todos negocios. Que además tiene un componente ideológico que un poco lo dijo en el discurso, no termina de decir abiertamente, pero un poco lo dijo en el discurso, que es la justificación, la legitimación, ¿no?, de estos intereses, que bueno, va a funcionar la teoría del derrame. Vamos a hacer cosas que van a generar una lluvia de inversiones,
obviamente esas cosas son en general joder al resto de la población. Vamos a hacer esas cosas, van a haber una lluvia de inversiones y esa lluvia va a llenar el vaso y ese vaso en algún momento va a derramar y todo el mundo va a poder tener una vida tan linda como la de Macri. Bueno, eso no funciona en ningún lugar del mundo, es una mentira absoluta y también tiene que ver con el rol que se le da a lo público, que es el rol de la nada misma. Recién lo dijiste al pasar, no vas a ser candidato. No quiero ser candidato. No quiero. Y lo más probable es que no sea candidato, pero tampoco quiero decir que no, porque la vida te va llevando. Si vos me preguntabas hace un año si iba a participar de un frente político, te decía, pero ni loco. Porque además, no es mi vocación. No me gusta. A mí me gusta hablar de otras cosas, digamos, ¿no? Y además me la pasé puteando a los políticos desde que tengo uso de conciencia. Yo creo que hay una casta. Así como hay una casta judicial, hay una casta política. Y creo que es una traba para el desarrollo del país que eso siga reproduciéndose como casta. Lo último que quiero es incorporarme a esa casta. Ahora, lo cierto es que en este momento, y de hecho hoy ya vengo a hablar más como parte del Frente Patria Grande que como parte de la CETEP. Yo sigo siendo integrante de la CETEP, sigo siendo fanático de lo que hacemos ahí, porque estoy enamorado de lo que hemos construido, pero en la CETEP y en los movimientos sociales no hay síntesis sobre esta posición. No todo el mundo está muy seguro de esto, o no todo el mundo está de acuerdo. Hay distintas tendencias, que es una cosa muy buena que hemos podido hacer, que es decir, gente con visiones distintas de lo político se une para lo social. Y a mí lo que más me gusta es eso, pero no alcanza. No alcanza. Si no se recupera un Estado que por lo menos garantice que ese compañero se pueda comer un asado y que nadie le esté diciendo, no, te hicieron creer que podías comer un asado, pero no podés. ¿Qué es el mensaje que le están dando? No podés, te mintieron, se gastaba más de lo que entraba, entonces vos ese asado no lo podés comer y está bien. Lo lamentamos, pero está bien. Hay una idea así y hay un poco de crueldad en eso. Gracias por venir. No, gracias a vos. Un placer verte. Esto es Luis Novarecio Entrevista. Hasta la próxima.